Carolina Castillo Ruiz es la profesora titular de la asignatura de paleontología en la sección de biología de la Universidad de Las Lagunas, de Tenerife. Ella lleva muchos años trabajando en la fauna fósil, tanto terrestre como marina, de las Islas Canarias. Es una gran experta en gasterópodos, bivalvos, lagartos, como bien pone en la entrevista, esos gigantes endémicos de las islas. Y bueno, por eso es que la hemos querido invitar, pues para que nos hable de este rico registro fósil que tienen las islas. Porque normalmente cuando vas por ahí y les dices que hay fósiles en Canarias, muchos se sorprenden. Y un ejemplo son, pues eso, los lagartos gigantes, Carolina. ¿Cómo llegaste a las islas? ¿Qué fue? Pues, nos comentaba, Carolina es de la península y ella vino aquí pues para iniciar su andadura como profesora de la asignatura. Y, bueno, ¿sí? ¿Cómo fue sus primeros inicios? La verdad que ya hace tanto tiempo que no me acuerdo muy bien, pero efectivamente yo estaba en el Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada con una ayudantía, como estás tú ahora aquí. Estaba en mi segundo año y salió la oportunidad de venir aquí a Canarias. No sé por qué, pero no se me resultó pues bastante atractivo y a lo mejor era eso, porque tampoco conocía mucho de los fósiles de Canarias. Y efectivamente yo creo que más fue la curiosidad, como dice eso, la curiosidad mata al gato, pues bueno, la curiosidad porque, bueno, no sé, ahora yo creo que con los medios que tenemos de comunicación, pues podemos estar desde muchísimos sitios, estar juntos aquí, ¿no? Como estamos en este momento, pero vete a los años 80 o vete a los años... Canarias no estaba, diríamos, en los mapas como puede estar ahora, lo digo yo de verdad. Y eso creo que ha sido muy bueno, o sea, ha mejorado muchísimo y, por ejemplo, en mi caso cuando me vine, pues como decía, salió una plaza aquí de profesora titular interina y bueno, y en este caso pues la saqué yo de los 5 personas que nos presentamos y bueno, y al final estoy hasta ahora, ¿no? Quizás tuve muchísima suerte al llegar, ¿no? Porque conocí a personas, pues Mercedes Martín Oval del museo, de la naturaleza y el hombre, bueno, yo le sigo llamando, el museo ahora se llama el MUNA. Maricruz Jiménez, que también fue con la primera persona que quizás pues empecé a trabajar y curiosamente mi primer trabajo fue en el hierro, fue con ella, me invitó a una de las excavaciones en Guinea. Bueno, Guinea es un yacimiento de Guinea, no es Guinea, pero es el yacimiento de Guinea, en el Golfo, en la isla del Hierro, y bueno, y ese fue, diríamos, mi primer contacto con las islas, diríamos también, el conocer un poco cómo son las islas, su geología, y bueno, y la verdad que me enamoré. Y sobre todo el hierro, que fue mi primer trabajo, bueno, ya ahí puedo contar anécdotas pues para estar como 7 días hablando del hierro. Y de los lagartos fue posteriormente que efectivamente a través de Maricruz Jiménez fue la que me dijo, oye, ¿por qué no pide algo sobre el lagarto gigante del hierro? Que ahora está justo en ese momento, estaban los planes de recuperación del lagarto. Y en ese caso, pues fue la Viceconsejería del Medio Ambiente la que se puso en contacto y nos dijo, bueno, ¿por qué no hacen un trabajo sobre la distribución antigua del lagarto gigante para saber si vivía, dónde vivía? Ahora se encontraba en un único punto de la isla y la idea era ver si en el pasado también estaba ahí. Entonces ahí nos encontramos con muchas sorpresas, como tú bien sabes. Sí. ¿Y cómo fue el reciclaje? Porque claro, tu tesis es sobre mamíferos y de repente te dicen, ponte a estudiar lagartos. Mira. Bueno, por eso la vida es así, hay que adaptarse a todo. Me imagino que ahora con lo de la pandemia creo que todos tenemos claro cómo hay que adaptarse. Pues a mí me surgió lo mismo, es decir, que al final, pues bueno, me pareció un tema súper interesante y bueno, y después quizás como al estar yo sola de paleontología no tuve más remedio que quizás pues intentar poner en valor dentro de mis posibilidades, claro está, pues la mayoría de registro fósil de Canarias. Entonces, bueno, de ahí salté, como digo, a la otra punta de la isla, a los islotes del norte o sea, los islotes como es el archipiélago Chinijo, ¿no? Y ahí, digamos, después del hierro, como digo, me fui a trabajar. ¿Por qué? Pues porque en ese caso la necesidad era
conocer en este Julio de la Nuez, que son los geólogos bueno, ya está jubilado, ¿no? De aquí de la Universidad de La Laguna, me dijo, mira, tengo una serie de yacimientos, depósitos que son otro tipo de depósitos marinos, que son las razas marinas, y nos gustaría pues ver si lo pueden mirar, a ver si lo podemos estudiar. Normalmente cuando hay un depósito marino aquí en Canarias, por encima suele haber también sedimentos terrestres y puede encontrarse también algún resto de vertebrados. O sea que más o menos fue la necesidad, ¿no? de adaptarme pues a lo que hay aquí en Canarias y bueno, y eso ha sido un poco la historia de mi vida, es decir, ir adaptándome a intentar pues sobre todo entender este valioso registro fósil porque y lo que más todavía rabia me da, que eso ya lo sabe también Penélope, es que de hecho hace poco cuando el Día de la Mujer Investigadora y demás, desde creo que era de un colegio, de un instituto de Gran Canaria, me escribieron una carta. Una profesora se puso en contacto conmigo y dice, mire usted, usted sería tan amable de que una alumna va a contactar con usted, le va a escribir una carta y usted le contestaría. Yo dije, oye, pues sí, yo le contesto, ya que van a hacer una actividad. La carta de la chica se ve que la habían obligado a hacer esa carta, ¿no? Y me dice, oye, bueno, que... Y me preguntó una serie de cuestiones. Y una de las cosas que me decía en la carta, dice, primero no sabía ni lo que era la paleontología ni nada parecido. Pero no solo eso, sino que a mí lo que me llamó la atención es que me dijo, dice, bueno, aunque fósiles no creo que aquí haya en Canarias. Y entonces ya fue cuando le dije, yo le escribí una carta de varios folios y dije, ay, niña. No se la escribí a ella directamente, se la mandé a la profesora, le dije, mira, no sé qué tal, espero que se la dé y tal, y no sé, ya no sé, pero me llama la atención y de hecho aquí en la Facultad de Biología, hasta, bueno, yo creo que hasta hace poco, pues muchos profesores todavía, ay, si aquí en Canarias no hay fósiles, digo, bueno, pues no habrá fósiles, no sabemos el concepto de fósil que se tenga, pero bueno, por lo pronto hay fósiles de más de 240 millones de años, por lo cual hay fósiles. Sí, porque y de hecho, ¿sí? En las islas se inicia ya en la época de los dinosaurios, ¿no? En el Mesozoico. Y por eso digo que hemos intentado trabajar incluso, bueno, pues también con trabajo de fin de grado como el de Sara, para poner en valor, diríamos, pues esos yacimientos. La idea que tuvimos fue, ya que en colaboración con Penélope, que ella es especialista en dinosaurios, dijimos, bueno, vamos a ver qué sedimentos del Jurásico y del Cretácico, o sea, las edades que nosotros tenemos del Mesozoico, aquí en Canarias. Vale, son marinos, ¿de acuerdo? Pero la idea era, dijeron, bueno, nosotros estamos ahora en el fondo del mar a 3.000 metros de profundidad, pero vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Un batiscafo de esto, lo que sea. Vamos a ponernos en un submarino de estos, vamos a subir a la superficie y vamos a mirar y decimos, bueno, vamos a irnos a la costa de este maravilloso océano Atlántico a ver lo que nos encontramos, ¿no? Y nos fuimos a las costas y nos encontramos con dinosaurios de muchos tipos y ella analizó la fauna y le quedó un trabajo muy bonito. Con esa idea, digamos, ha sido toda nuestra labor, en gran parte de esa labor es poner en relieve y la importancia de esos yacimientos. Ya me gustaría encontrar muchos microfósiles, que también me gusta muchísimo, ya no solamente los micromamíferos que fueron mi tesis, con lo cual también lo adoro y adoro los dientes, pero también además de eso, pues también me gusta mucho todo lo que sería, pues todo lo micro, los foraminíferos, etcétera, ¿no? También es otro de los temas que me gusta mucho, ¿no? ¿Qué anécdota nos podrías contar así que te llegue al corazón cuando estudiabas lagartos? O, por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando encontraste el cráneo que estudiamos de La Palma. Sí, sí, aquello, la verdad que era, bueno, eso fue un trabajo con geología, ¿no? También que, gracias a eso, también con los trabajos, digamos, de los proyectos de Ramón Casilla, de aquí de geología. Bueno, pues en La Palma, por ejemplo, que la verdad que disfruté muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la historia, diríamos también, que tiene ese barranco donde encontramos nuestro maravilloso lagarto, es una historia, diríamos, bastante complicada, ¿no?, de entender. Al final, diríamos, los sedimentos quedan, se erosionan gran parte de esos sedimentos y lo que vamos a ver es un puzzle, básicamente, con materiales antiguos, después viene
digamos, un periodo de erosión, rompe todo lo que queda y al final tú ves solamente un trocito de sedimento y la suerte que vimos, dijimos, bueno, nos acercamos a ver, a interpretar una secuencia y nada, y vemos allí un pequeño, nada, pero un trocito de sedimento, una esquinita ahí, digo, ay, ahí hay algo, hay un resto de... Digo, no me lo puedo creer, solo el cráneo, y venga, mira, estuvimos allí mirando a ver si... Y nada, no apareció eso y un gasterópodo terrestre. Y nada más. Pero la verdad que sí, muchas veces los hallazgos son así, igual que uno de los hallazgos de mi tesis doctoral, pues fue así, ¿no? De eso que vas a hacer no sé qué tal, ¡bum! Y de pronto te encuentras en el suelo una roca, mira, y pues esto está millones de huesos aquí, de dientes y de no sé qué. Y Pero gracias a ese cráneo nos fuimos de viaje a Italia, ¿te acuerdas? sí, eso fue, la verdad que fue espectacular. El viaje a Italia no quiero ni recordarlo porque yo me llevé todos los lagartos, los llevaba en mano, claro está, tardamos muchísimos meses en solicitar todos los permisos al gobierno de Canarias, porque si no, no puedes viajar con esos materiales, sobre todo con el Galotia simonyi. O sea, te pillan con un lagarto de Galotia simonyi y te meten en la cárcel, ¿vale? Y a mí me parece bien, o sea, porque Exacto. la Hay que especie hay que estar con los donde tiene, y hay que trabajar en investigación con permiso y demás, ¿no? Pero y fue curiosísimo por eso, porque al final yo llevaba toda mi caja llena de lagartos, con un montón de papeles, con todos los documentos habido y por haber. Y claro, me paran aquí en el aeropuerto de aquí de Tenerife y lo primero que me dicen, ¿qué lleva usted? ¿No llevará usted pájaro, no sé qué, o no sé lo que me dijeron también? Digo, no, yo llevo lagarto. Bueno, pase. Digo, bueno. Pero bueno, de todas formas, tuve que ir a escala. Sí, míralo, qué bonito, sí. Fruto de ese viaje, después de escanear los lagartos, Carolina escaneó, imprimió. Y ahora tenemos unos preciosos cráneos de estudio para que todo aquel que lo quiera ver pueda consultarlos. La verdad que fue emocionante, sobre todo ver, diríamos, los primeros resultados. Que recuerdo que uno de los primeros que hicimos fue el Galotia simonyi, el del hierro, el lagarto gigante del hierro. Y bueno, inmediatamente le mandamos la foto a Miguel Ángel, que es el que llevaba, no sé si sigue llevando el lagartario de ahí del hierro, y es con el que hemos colaborado para hacer pues casi todos los trabajos del lagarto gigante del hierro. Y la verdad que fue muy emocionante, sobre todo por ver también esos primeros resultados, ¿no? Y lo que dices tú es que gracias a eso ya tienes un modelo y ese modelo lo podemos imprimir a diferentes escalas y por lo tanto podemos estudiar también anatomía, que yo creo que tampoco, que también es importante. Y sobre todo que estos conocimientos, diríamos, lleguen a todo el mundo. Es decir, porque muchas veces dices, uy, un hueso, ay, por Dios, pero es un hueso. Bueno, pues cuando vas por el campo, pues ves carcasas de animales, ves plantas y todo vivo también, pero también te encuentras huesos. Y bueno, pues también es bueno saber y conocer eso. Y sobre todo la información que nos dan los huesos. A nosotros, desde luego, queremos reconstruir y saber la paleobiología de estos animales. Y bueno, y tenemos la suerte de que muchos de ellos viven en la actualidad y tienen registro fósil, por lo cual puedes analizar actuales y compararlos con los de registro fósil. Claro, en Canarias pasa una cosa muy curiosa. No sé si saben, pero hay animales, como puede ser el lagarto gigante, que tenemos fósiles que pueden llegar al 1.000.000 de años, acercarse, y podemos seguir viendo a sus descendientes vivos corriendo por el campo. Pues hay fósiles de el Galotia simonyi que comenta Carolina, hay fósiles de Galotia intermedia, el lagarto gigante de Tenerife, y podemos seguir viéndolos en la actualidad. ¿Y para qué entonces vamos a estudiar los fósiles, Carolina, si tenemos el bicho vivo corriendo delante nuestra? Exacto. Bueno, hoy en día es esencial y sobre todo, bueno, aprovecho para decir que aquí en Canarias se está elaborando la nueva ley de biodiversidad y básicamente, no esa nueva ley, ahora está el patrimonio paleontológico, se supone que se va a gestionar ahí, socorro. Pero bueno, de todas maneras, lo que sí es importante es que en nuestro momento en el cual estamos en una crisis climática o una crisis ambiental, donde están desapareciendo muchos hábitats, donde están desapareciendo muchas especies, y eso, digamos, la verdad que
desde hace unos años, sobre todo a partir de los años de 2015, digamos, cuando se crea, digamos, una nueva disciplina que se llama la paleobiología de la conservación, que es lo que hemos hecho siempre los paleontólogos, pero ahora se le da nombre y se le hace más aplicada. ¿Y aplicada a qué? Es decir, a resolver los problemas de ahora. ¿Qué problemas tenemos ahora? Pues nosotros lo que nos interesa en esta crisis climática, conservar la biodiversidad que tenemos y sobre todo conservar los servicios de los ecosistemas. Yo eso me quedaba y digo, ¿qué será eso de los servicios de un ecosistema? Mira que le he dado vuelta. Lo he visto claro también con los lagartos, con el papel que hacen, o se supone que hacen hoy en día los lagartos, y nosotros nos preguntamos si el papel ecológico que hacen hoy en día los lagartos ha sido el mismo hace 700.000 años o hace, pues eso, cerca de 1.000.000 de años o hace 200.000 años o hace 1.000 años. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, bueno, en este caso, si nosotros para nuestro bienestar social es básico que todas las especies de las cuales nosotros vivimos se conserven y se conserven a sabiendas que en el año 2050 va a subir la temperatura, yo tengo mala memoria, no sé cuánto, pero sé que esos cambios que ya están, es decir, es que, y además todas las previsiones que se habían hecho para 2020, para 2021, cuando vivíamos en el año 2000, se hacían previsiones de lo que iba a pasar en el 2020, está pasando. Y todas esas previsiones que se hacen de esos cambios de temperatura y cómo puede afectar eso a toda digamos, lo que sería en este caso los hábitats y sobre todo los ecosistemas, eso es lo que nosotros podemos trabajar. Y podemos aportar ideas, más ideas, soluciones. Es decir, ¿por qué? Porque lo que nosotros estudiamos son la respuesta, diríamos, real. Es decir, son animales que vivieron realmente. Yo no estoy diciendo esto puede ser, podría ser. No, yo estoy viendo un cráneo como el que nos ha presentado Penélope, esa tal, que tiene unas dimensiones, que tiene una mordida de tal, que tiene unos dientes y que ese animal va a comer tiene una determinada dieta y tenía ese papel ecológico. Ahora, muchos de los trabajos se dice que el papel ecológico, fundamentalmente en esos servicios que decíamos del ecosistema, es ser dispersor de semillas, por lo cual, si dispersamos las semillas de las plantas, es decir, lo que hacemos en zonas donde esa planta no llega a la semilla, el lagarto que va a viajar hasta allí porque le gusta esa zona para tomar el sol o para comer lo que sea, va a tener esa semilla allí. Por lo cual, es decir, nosotros vamos a tener ese servicio, diríamos, del ecosistema garantizado si somos capaces de conservar nuestras especies. Y, sobre todo, otra cosa que también se está viendo hoy en día es que el hecho de la disminución de tamaño, que eso sí que lo hemos comprobado con el lagarto gigante del Hierro, lo hemos comprobado cuando hicimos nuestro estudio de la distribución antigua, veíamos que la especie que vive, el Galotia simonyi, ahora se le dio se le nombró como Galotia simonyi machadoi, ¿no? La subespecie que vive ahora, vimos que efectivamente ha habido una disminución de tamaño con el que vive ahora, con el que nosotros encontrábamos hace poquísimo en los tubos volcánicos del Hierro. ¿Eso qué implica? Si disminuimos el tamaño, eso implica que ya no va a poder comer lo mismo. Y eso parece ser que está asociado a lo que se llama defaunación. Es decir, va a ocurrir una disminución, en este caso, de la fauna que vamos a encontrar. O sea que nosotros es lo que decimos, el ecosistema funciona como funciona, los animales funcionan los animales. ¿Pero qué papel tenemos nosotros? Nosotros somos los que vamos a decir, oiga, cuidado porque ha pasado esto, cuidado porque va a haber esa defaunación, cuidado porque tal. O lo mismo si en vez de lagarto cogemos nuestro o como ahora se llama, Tetistrombus latus. Igual. O sea que somos, para que luego digan que los fósiles son solo animales muertos o plantas muertas. Los datos que nos brinda la paleontología es muy importante. Y aparte de los lagartos, bueno, ya has comentado, Tetistrombus, ¿qué otros animales así o plantas te han llamado la atención cuando has estudiado los materiales de Canarias? Materiales de Canarias, nosotros, el problema es que tenemos un patrimonio
es, digamos, muy valioso y sobre todo porque es único y espectacular. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos en islas volcánicas y oceánicas. Entonces tenemos una dinámica que es totalmente diferente a si nosotros nos comparamos con una maravillosa, que digo maravillosa, las cuencas, grandes cuencas sedimentarias donde yo también he trabajado o en otro. Es decir, donde, bueno, encontramos otro tipo de yacimientos, diríamos, otra problemática. Es que nosotros aquí estamos en un lugar, es decir, donde hay yacimientos que bueno, están ahí, no sabemos cómo, pero con una conservación súper excelente. Uno de los que son, desde mi punto de vista, a nivel mundial, y ya lo he comentado también hoy con Melody, que lo estábamos diciendo hoy cuando después de comer y demás, que es el yacimiento de la Cueva del Llano, en Fuerteventura. ¿Vale? Es que veo ahí a Sofía, Cueva del Llano de Fuerteventura. Me parece a mí que es uno de los sitios que deberíamos tomarlo en serio a nivel de Gobierno de Canarias, a nivel de Cabildo de Fuerteventura, claro está también. ¿Y por qué? Porque tenemos un tubo volcánico donde hay un relleno con más de 5 fases de relleno y con un yacimiento que nosotros llamamos de origen escatológico. Es decir, que en este caso, es un yacimiento que se produce por acumulación de egagrópilas, en este caso de una rapaz nocturna. Hay millones de huesos, así puede reconstruir todo. Y sin embargo, hemos hecho 200.000 millones de escritos, que lo sabe también Sofía, y no hemos conseguido, no hemos logrado, esperemos lograrlo en el futuro. Eso sí que siempre yo, otra cosa no tendré, pero esperanza sí que tengo, de lograr efectivamente que de alguna manera se le dé el valor que tiene. Es decir, porque a nivel mundial, porque tenemos que comparar con yacimientos que se hayan formado en el interior de un tubo volcánico. Es decir, y aquí otro hecho súper interesante, que también es casi todos los vertebrados se conservan en el tubo volcánico, básicamente sin sedimentación. Es decir, que, y más de 12.000 años, ojo, más de 12.000 años, es decir, que hay datas, y más de 20.000 años. Es decir, estamos hablando que en el Pleistoceno superior hay restos que están por encima, encima de un tubo volcánico, dentro, en el interior, claro está, del tubo volcánico, sobre el suelo del tubo volcánico. Básicamente casi sin sedimentación. Entonces diríamos la conservación o las maravillosas dunas de aquí de Tenerife. Es decir, que es impresionante, es decir, ¿y por qué se conservan tan bien? Porque da la casualidad que una serie de eventos volcánicos hace que todas esas grandes dunas se queden totalmente sepultadas, y eso hace que también estamos teniendo un registro fósil que nos da una información buenísima. No buena, por eso, porque los eventos son eventos, que es lo que estamos diciendo ahora, ¡ay, qué problema! Hay mucha gente que dice que, bueno, que la paleontología, que no sé qué, porque lo que pasa, lo que está ocurriendo ahora son fenómenos muy rápidos, ¿no? ¿Y qué? Es que esos fenómenos tan rápidos, eso está exactamente igual en el registro fósil. Lo que hay que saber, estudiarlo, y hay que saber, diríamos, reconocerlo y estudiarlo adecuadamente. Bueno, y como ya ha comentado Carolina, no olvidemos que las Islas Canarias son unas islas volcánicas activas, y eso complica mucho más que se fosilicen los organismos, porque las coladas pueden destruir el registro. Por eso es tan importante los materiales que podemos encontrar, y hay que preservarlos, tanto los fósiles como los yacimientos. Carolina lleva años luchando en esta línea de la preservación del patrimonio canario y para darlo a conocer. Por ejemplo, has organizado muchos talleres, has creado la Paleoconéctate, desde donde estamos llevando las redes sociales. Has hecho un trabajo muy, muy duro en todo esto. Bueno, yo te lo agradezco. Pero bueno, la verdad que Paleoconéctate era algo que surgió básicamente por eso, ¿no? Es decir, porque sabemos que paleontología, los fósiles es un recurso transversal,
Es un recurso bueno, que por eso se llama Paleoconecta, te podemos conectar con lo que queramos, y además, si alguien de los que están aquí o los que me dice, oye, ¿cómo podría conectar con esto? Seguro que tenemos alguna conexión. Y sobre todo porque una de las conexiones más interesantes es con la tecnología. Entonces, digamos, en muchos colegios, muchos institutos, hay alumnos que no les gusta la biología, ni les gusta la historia, ni les gusta tal, ni, ay, qué pesadez. Pero sí son más de cacharrear, de hacer tal, de la tecnología. Bueno, pues una manera sencilla de llegar a eso, a la biología, a la conservación, a cosas, al cambio de clima, a algo que son conceptos, a la evolución. Son conceptos difíciles de explicar, difíciles de entender muchas veces también. Y en este caso, bueno, pues tenemos los fósiles a través de los fósiles. Y a través de esa tecnología, es decir, nosotros podemos llegar, la metodología 3D lo que es una herramienta que se utiliza desde mucho antes de 2002, yo creo que a partir del año 2000 ya es como de uso casi globalizado en paleontología. Y algo, bueno, que esa tecnología yo creo que nos une, ¿no?, con los fósiles. Y como le decía, quizá una de las experiencias también que he tenido, que para mí, todas las experiencias que he tenido, la verdad que han sido bastante buenas, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, de aprendizaje para mí también, fue pues hacer unos cuantos, 2 o 3 TFGs con alumnos de informática. Y claro, un informático, yo no sé si ustedes conocen a informáticos, han tenido la suerte de estar con informáticos, ellos ven el mundo de otra manera. Lo siento, pero es así. Entonces, bueno, al final, lo que decíamos, bueno, eran personas que no sabían nada ni de los fósiles, ni que había fósiles en Canarias, ni del maravilloso Tetistrombus latus, o de lo que significaba tener fósiles de periodo de cálido, de un periodo con una temperatura similar a la que hará en el año 2050 o 2100, es decir, las previsiones que hay, como le decía, las temperaturas serán equivalentes a las que hubieron o hace 120.000 años o hace más de 2 millones de años o 3 millones de años. ¿Y en Canarias tenemos registro de ese periodo cálido? Exacto, tenemos periodo cálido y, bueno, un ejemplo son la tesis que hizo Esther Martín de gasterópodos marinos, en este caso los depósitos marinos, y que son de esa edad, ¿no? De esas dos, al menos hay registrados 2 momentos en los cuales hay esas temperaturas muchas más elevadas, pero que además, yo no sé, ha sido la casualidad de las casualidades, van a coincidir con lo que se prevé que va a haber en el 2050 o 2100. Entonces, claro, ahí también tenemos ese registro fósil. Y lo que comentaba, es decir, estos alumnos que no tenían ni idea, acabaron sabiendo tantas cosas y bueno, y hombre, Carolina, y esto, y lo otro, y no sé qué. Y eran personas que, os aseguro, que bueno, cada uno está en su tema, ¿no? Es decir, es lo mismo, yo qué sé, cada uno le gusta lo que hace, que claro está, pero igual que si a mí me hablan, si yo tengo que hacer ahora algo de informática, mi madre, que me gusta, ojo, pero... Esto porque Carolina lleva ya varios años llevando adelante, intentando abrir una nueva línea sobre el uso de las tecnologías 3D para el estudio de los fósiles. En un principio se empezó creando fósiles 3D, impresiones, para hacer cajas de estudio que Carolina lleva a los colegios, a los talleres, donde les explica y les acerca a los alumnos los fósiles, pero de manera impresa, digital. Y luego también, a raíz de ese inicio, pues es que ha empezado a hacer estudios más de investigación utilizando distintas técnicas como son la fotogrametría, la tomografía y poquito a poco se está haciendo del 3D la mujer. Y ahí está Elena y Javi, ¿no? Que bueno, ahí fueron, ¿no? ¡Hala, venga! A trabajar ahí con la fotogrametría, ¿no? Pero bueno, lo importante de eso es que tanto, por ejemplo, Javi, que debe estar por ahí también, ¿no? Pues al final acabó ideando cómo hacer un modelo también con la ayuda, bueno, Penélope, gracias a ti, ¿no? Porque ahí fue también la conexión y tal, ¿no? Y Fortuny y demás y no sé qué. Pero al final lo interesante fue que, bueno, que al final Javi pues también se ideó
o ahora a Cristo, que la veo también ahí, que al final, pues bueno, cómo poder hacer un modelo que nos pueda servir, pues por lo pronto para el ámbito de la educación, para el ámbito de las prácticas, el hacer de algo muy pequeño, como son los cráneos de un murciélago, o bien, en el caso de Elena y Javi, pues de hacer, en este caso, directamente de lo que es el yacimiento, ¿no? Hacerlo directamente en el campo, ¿no? Es decir, y bueno, y ahora pues intentar sacarle partido a esa herramienta que yo creo que también es muy interesante en el ámbito de la conservación o en el ámbito de la educación y de la investigación, claro está, que es lo que en este caso ahí sí que depende para que tú lo puedas utilizar en investigación de la resolución con la que hagamos, digamos, esos modelos, ¿no? Pero como decía, es un ámbito muy interesante. Y existe una rama de la paleontología que es la paleontología esta virtual, ¿no? que se crea en el año 2012 como consecuencia, digamos, de toda la gran cantidad en este caso ya son fósiles virtuales, que es lo que obtenemos cuando nosotros escaneamos y cuando nosotros ya reconstruimos, digamos, el fósil, en ese caso, que encontramos o bien dentro del sedimento, ¿no? Que eso fue quizás lo que nos pasó con el resto de La Palma, que nosotros lo descubrimos en el año, yo qué sé, sería en el año 2000 o antes, no lo sé, ya no me acuerdo, pero ahí se quedó porque no había manera de sacarlo. Sabíamos que si lo extraíamos de ahí lo íbamos a romper. Y dije, bueno, pues a ver si en algún momento de esto encontramos algo. Hasta que llegó, bien, pues mira, llegó la metodología 3D, que ha sido la que ha revolucionado también la paleobiología y ha revolucionado el mundo de la paleontología. Es decir, que en rocas que antes se pensaba que no había nada, ahora puedes ver ahí, bueno, registros fósiles impresionantes también gracias a eso. Sí, bien. Entonces, eres una mujer todoterreno. Empezaste con pequeños mamíferos, pasaste a reptiles, de ahí a gasterópodos, bivalvos y ahora 3D. ¿Cómo lo haces? Bueno, ¿Cómo haces? pues no lo sé, pues con mucha ayuda y la verdad que lo que sí sé que, bueno, por muy mal que lo pase uno, siempre te queda, pues no sé, la ganas de eso, ¿no? Sobre todo de aprender. O sea, yo cada día aprendo, es que lo bueno es que cada día aprendo. O sea, y eso es lo que a mí me mantiene de cara en pie, como yo digo, o sea, y es lo más importante, aprender cada día. Y sobre todo, pero me da igual, o sea, se aprende de los gasterópodos terrestres, es un grupo súper interesante. Las plantas, pues un grupo súper interesante. Pero claro, es que tú dices los gasterópodos, a nadie le hace caso, pero oye, es uno de los grupos que hoy en día para el suelo, es decir, si tú quieres tener un suelo en condiciones donde ahí puedes después desarrollar agricultura, desarrollar la vegetación, la flora actual y demás, necesitas que se mantenga esa fauna, ¿no? Y bueno, lo bueno también de los gasterópodos, de muchos organismos que son herbívoros, si hay cambio de clima, cambia las plantas y por lo tanto, pues al final también cambia la fauna que te vas encontrando. Entonces, hemos estado como más de 10 años con proyectos del Plan Nacional analizando, trabajando con lo que serían esos cambios de fauna en el cuaternario, en este caso basándonos en esto, ¿no? En los gasterópodos terrestres, ¿no? Y efectivamente, aquí que vemos algo también, otra utilidad de la paleontología. Ojo, es decir, sabemos qué especies son exóticas y qué no. Hay algunas especies que tú miras el banco de datos de biodiversidad canaria y dices, bueno, esta es probablemente introducida o introducida. Y dices, oye, pero si tiene registro fósil de hace 400.000 años, ¿quién la introdujo en ese caso? Entonces, bueno, es decir, quiero decir que también nos ayuda a todo ese tipo son muchas las cosas que, bueno, si nos ponemos, puede decir, sí. O sea, entonces los gasterópodos terrestres sí, y las trazas fósiles, ¿eso ya para qué? Porque claro, y nos faltan los fósiles químicos, todavía no hemos podido hacer nada con fósiles químicos, y sí con tafonomía o proceso de fosilización que nos gusta muchísimo y que nos da muchísimas claves también aplicado a la conservación de la biodiversidad y de los recursos, de los ecosistemas, porque en realidad, es decir, el proceso de fosilización va a comenzar cuando los organismos
digamos, se mueren o dejan alguna actividad, es decir, una huella, una cavidad o lo que sea, o salen corriendo y tal, o una mordedura, es decir, una depredación, lo que sea. Vamos a tener muchísima evidencia y cada una de esas evidencias nos va a dar pues una información distinta. Entonces, claro, ¿qué nos dice la taxonomía? Bueno, pues al final, digamos, estamos hablando de los ciclos biogeoquímicos, es decir, estamos hablando de que es un gasterópodo que tiene una concha de carbonato cálcico, se muere y cae al sustrato, ¿y qué le pasa a esa concha, no? Hasta volver a llegar otra vez a formar parte de eso, ¿no? De que esa planta o recoja, diríamos, los metabolitos o recoja esos materiales. Entonces, bueno, todo eso a nosotros nos interesa conocer ese proceso de fosilización del momento. Es decir, sabemos también, trabajando con el proceso de fosilización, diríamos, la calidad que tiene el registro fósil que estamos trabajando. Sabemos en cuánto tiempo se ha concentrado, se ha originado, dice, ese yacimiento. Y entonces hay otra cosa, decimos, bueno, que es difícil de entender, los tubos volcánicos, donde no hay sedimentación, son lo que se llamaría un yacimiento de condensación. ¿Y qué condensa? Temporalmente. ¿Por qué? Porque de pronto, es decir, si aparece un tubo hace 27.000 años, potencialmente desde el número del minuto 27.000 hasta el día de hoy puede ir entrando restos y se van acumulando, se van condensando temporalmente. Y eso es lo que tenemos. Y decimos, ¡ay, qué pena! Y bueno, está muy bien, si lo tiene estratificado, genial, ¿no? Porque ves, estrato 1, estrato 2, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, también decimos, oye, y esto pues es súper importante. ¿Por qué? Porque yo ahora hago todos los estudios que haga, voy a tener resultados de lo que ocurrió en los últimos 27.000 años. Entonces voy a ver si ahí hay, es decir, el grado, digamos, de conservación de esos restos en el tubo volcánico, te va a decir los que han coexistido o no han coexistido, o bien, digamos, las condiciones climáticas. Una condición, muchísima lluvia, te va a dar unas condiciones distintas a cuando una época árida, ¿no? Pero qué complicado saber quién llegó antes y quién después. Es sorprendente todo lo que puedes llegar a hacer, Carolina, de verdad. Claro, entonces para eso necesita una lupa y mucha paciencia. Para ver hueso a hueso, lo digo por ahí que seguro que estará Mario también, lupa, mucho hueso. Y ver, es decir, todos los detalles que va a haber. Es decir, en este caso, lo que sí es muy importante que todo, teóricamente, es decir, si nosotros estamos sometidos a la misma y somos de la misma, es decir, todos tenemos la concha exactamente igual, de carbonato cálcico, lo que sea, frente a condiciones ambientales, digamos, las alteraciones van a ser similares, ¿no? En este caso. Entonces, nos basamos básicamente en eso, es decir, en el grado de alteración va a estar siempre relacionado con las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales cambian, ¿y cómo cambian las condiciones ambientales? Pues sabemos que hace 20.000 años el máximo tal glacial, pues claro que cambiaron, las condiciones ambientales cambian. Cambian estacionalmente también, ¿no? Bueno, con lo cual... Hemos hecho un pequeño repaso al final de todo. Ay, sí. Me tenés que escribir un libro, me parece a mí. Yo creo que ya con mis memorias, ya son tantos años. Yo quiero aprovechar y dar la oportunidad, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Carolina, vamos a dejar un ratito más, no sé, podemos estar hasta las 7 y si me quieres comentar alguna cosa más de los lagartos, que por ejemplo, yo es que como a mí me gustan los vertebrados, es lo que más me llama siempre la atención. Bueno, con los lagartos quizá, digamos, lo más interesante que nosotros ahora mismo, todavía nos queda muchísimo por hacer, pero sobre todo analizar bien, diríamos, cómo el papel, el rol que tienen ecológico, ¿no? Y cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo, en función de qué parámetro ha cambiado, ¿no? Entonces, al final, nosotros, la idea también que tenemos es que podamos, es decir, una vez que encontremos un hueso, intentemos, o al menos sepamos de qué especie estamos hablando,
pero sobre todo lo que nos interesa reconstruir, digamos, esa paleobiología o todo lo que podamos tener ese papel ecológico. Y sobre todo, digamos, comprobar si efectivamente cómo han evolucionado y comprobar si son herbívoros, hasta qué grado de herbivorismo tiene y sobre todo, pues que eso, ¿no? Es decir, si la especie que se han extinguido, quién está ahora en su lugar, quién está haciendo su función en el ecosistema y demás, ¿no? Entonces, bueno. Y lo que has comentado de la reducción de talla, eso es muy importante. La reducción de talla puede llegar a ser incluso hasta la mitad de reducción, ¿sabes? Que es la mitad de bicho de lo que había antes. Y obviamente un animal con una talla, digamos, de 40 centímetros no va ni a moverse igual, ni a alimentarse igual, que una que tuviera una talla 60 o 70, ¿no? Sí, y a moverse igual, es decir, que la capacidad, que diríamos, si somos dispersores de semillas, si yo soy enorme y tengo tal, también tendré, digamos, una capacidad de dispersión mucho mayor que otro que sea mucho más pequeño, ¿no? Y, bueno, muchas otras características, ¿no? Y luego, pues esa relación planta-animal también es muy interesante. Exacto, es lo mismo que nosotras que somos chiquitas no podemos hacer ni movernos igual que, por ejemplo, un jugador de baloncesto que nos saca 2 metros. Está bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, ¿puedes hablar o por el chat pedir la palabra? Yo sí. No voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario. Para los que no me conocen, soy Carmina del Arco y arqueóloga, ¿no? Entonces, trabajamos juntas, Penélope y Carolina, en el proyecto de excavaciones arqueológicas que tenemos en Lobos, en la isla de Lobos. Pero de las cuestiones que ha señalado Carolina, obviamente es una vida llena de interesantes facetas de todo tipo. Es muy interesante lo de los lacértidos, porque dentro de la sociedad indígena de Canarias tenemos los registros que aseguran que formaron parte de la dieta alimenticia de esos indígenas, ¿no? Mal estudiados en cuanto a los registros arqueológicos, más allá de su identificación taxonómica, pero no demasiado profundo, y ese es un estudio que de hecho se debería abordar, ¿no? Porque no sé hasta qué punto resulta ser cierta la idea de que es la presión ejercida por los indígenas la que hace retroceder ese tipo de fauna. O sea, sería una cuestión, no sé, una pregunta que igual Carolina tiene una idea al respecto. La otra es que lo que planteabas de el espacio, digamos, trampa o de cohesión de restos fósiles en el interior de los tubos volcánicos, también se puede extrapolar a los espacios áridos, ¿no? A mí enseguida me sorprendió o asocié a la denudación de las vertientes que tenemos en Fuerteventura, ¿sí? Donde, claro, encontramos la convivencia en un mismo nivel superficial de elementos faunísticos y, por supuesto, arqueológicos que pertenecen a muy distintos tiempos y con graves problemas desde el punto de vista arqueológico para poder llegar a afinar y reconocer los tiempos, ¿no? La secuenciación. Pues nada, era eso. Y agradecerte todo ese esfuerzo y entusiasmo que tienes. Gracias. Bueno, yo te agradezco a ti, Carmina, porque ya te digo que para mí ha sido una experiencia, bueno, y eso, y colaborar con todo lo que nos cuenta, o sea, es 200.000 ideas más que van apareciendo, eso está claro. Efectivamente, yo no sé, yo tengo, con respecto a los lagartos, yo creo que un cúmulo de muchas cosas, pero también, es decir, los cambios que ha habido a nivel de los ambientes, efectivamente, el hábitat, es decir, la pérdida de hábitat, los cambios de hábitat van a ver esa disminución de tamaño. Ahora bien, yo, bueno, desde mi punto de vista todavía eso lo tenemos que comprobar, ¿no? Si nos vamos a los registros más antiguos, parece ser que efectivamente durante el Pleistoceno superior debe haber algo muy bueno
Es decir, no sé, es decir, que tenemos que afinar, digamos, cuando hablamos de plexión superior, que todo es enorme. Los lagartos se hacen gigantísimos, los gasterópodos se hacen gigantísimos, todo se hace grande. Y de pronto, después otra vez, todo se hace pequeño. Pero partimos, es decir, eso es lo que nosotros, por ejemplo, en gasterópodos sí hemos visto, cómo esas tendencias pueden cambiar. Entonces, si tú ves que una tendencia sale de pequeño a grande, de grande a pequeño, o si eso tiene más recorrido en el tiempo, entonces también hay un factor, digamos, ambiental, relacionado más bien con factores abióticos, ¿no? Más que bióticos, pero que también han tenido ese efecto, ¿no? Pero todo eso hay que comprobarlo, efectivamente. Hay que comprobar si hasta qué punto pues tienen más peso los factores bióticos o abióticos, ¿no? Y no sé, el otro me has dicho, algo has comentado también de esa mezcla, ¿no? De esa mezcla temporal, ¿no? Efectivamente, cuando caminamos, o sea, lo curioso, en Fuerteventura ahora casi todos por donde vamos pisando son antiguos paleosuelos y todo eso se está verdaderamente, bueno, o también Lanzarote o incluso La Graciosa, y efectivamente todo eso se está volviendo a incorporar y eso se llama proceso de reelaboración y eso es común en el registro fósil. Es decir, ahora bien, lo mismo es que tenemos que saber que estamos trabajando con un yacimiento con restos reelaborados, efectivamente. Y eso no es ni malo ni bueno, es decir, es saberlo. Entonces, es lo único que te permite interpretar bien lo que estás trabajando. No es, porque muchas veces, es que hay que ver. No pasa nada. Lo único es saber cómo interpretar eso. Es decir, si yo tengo restos reelaborados, no voy a interpretar como que aquí se mezclaba, no sé. No, es decir, es que efectivamente hay esa mezcla temporal. Y como digo, en el caso de, puedes ponerte a hacer millones de dataciones, pero al final lo que sí, diríamos, es más efectivo hacer un estudio tafonómico fino. Es decir, vamos a ver pieza por pieza, tal, no sé qué, y vamos a caracterizarla. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, lo marino, de pronto muchos restos que tienen abrasión, están todo no sé qué, tal, y otros perfectamente conservados, pues yo que tú, a mí me ha pasado eso, dices tú, bueno, ¿esto cómo se come esto? Pues ahí hay algo tal, ¿no? Algo no cuadra, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bien, me he encontrado uno perfecto! Bueno, pero si el 90% te lo están contando, te lo encuentras totalmente con alguna degradación, algún tipo de degradación muy específica, asociado, por lo tanto, a unas condiciones ambientales. Es decir, si tiene abrasión, pues ya tú sabes por qué se produce esa abrasión o se produce otra tal. Y ya si te metes con todas las marcas de corte, de no sé qué, ya eso ya otro mundo de lo arqueológico que es muy bonito. Muy Carolina, en el chat tienes una pregunta. Los chicos de Palio, con Marga a la cabeza, te preguntan. Buenas tardes, Carolina. Entre todas las campañas de campo que has realizado, me gustaría preguntarte qué tal te fue la campaña del hierro relacionada con el libro El lagarto gigante del que fuiste una de las autoras. Y que, añado yo, creo que lo tienes ahí detrás, ¿no? Sí, lo tengo aquí detrás, sí. No sé si se ve por ahí, muy bonito. El lagarto gigante del hierro. ¡Ay, Dios! Ahora se me cae toda esa encima de la cabeza. Cuidado. La verdad que una maravilla. No, la verdad que para mí, por eso digo, fue, hombre, tenía 20 kilos menos, eso también es verdad, cuando fui lo digo ahora, o sea que no me parezco en absoluto a como cuando era joven y tal, bueno, me parezco, los rasgos no voy a cambiar, pero bueno. Lo quería decir simplemente que fue una campaña teníamos que meternos en tubo volcánico y bueno, nosotros en ese caso pues tampoco éramos especialistas ninguno y dentro de los miembros del equipo pues había gente que bueno, dijo, nosotros sabemos, venga, vamos a hacer un cursillo y vamos a, cosa que no lo volvería a repetir ahora porque es un peligro, lo digo para todo el mundo, sino que es mejor que vayan con gente especializada. Pero bueno, nosotros lo hicimos así en ese momento, bueno, pues venga, compramos tal, hicimos y nada, nos pusimos el arnés, tal, y nos metíamos en los tubos volcánicos. Y nos metimos, yo casi en todos, menos las cimas, no entré, eso sí es verdad que no. Y la mayoría de esto, pues entramos eso a través de cuerdas y luego cuando hacíamos prospecciones veíamos un agujero
Es decir, tú veías un agujero, ¿no? Un tal, y nos metíamos, dijimos, con nuestro casco, eso sí, con tal, con las hombreras, con no sé qué, con el mono, y con el carburo. En aquel momento también llevábamos una de estas, ¿cómo se llama esto? Sí, de petaca, de eso, también una linterna y tal, pero bueno, y ahí nos metíamos. Mucho de ese material, pues Pedro Romino lo dejó, que es compañero, bueno, está jubilado de aquí del departamento, pero él era el que había trabajado junto con otros, no me acuerdo ahora los nombres, pero bueno, con su equipo, pues habían trabajado pues muchas de las cuevas de allí del Hierro también, las conocían previamente, nos dejaron las cartografías. Y bueno, nosotros, y como digo, muchos de veíamos un agujero y mientras que, como yo decía, tú te podías meter, fuera pues, una anchura que tú podías entrar, aunque fuera restando, luego ya, pues miraba y a ver si tenía continuidad y a ver si tenía resto. Y eso lo hicimos en la Restinga, es decir, en la zona esta de, digamos, todos los volcanes, digamos, en todos los malpaíses modernos del Hierro, ¿no? En todos los nuevos, pues nos metíamos a prospectar. Y luego también, pues como decía, los tubos volcánicos. Impresionante. No se pueden imaginar un tubo volcánico como es la cueva de Don Justo, que yo no sé si Carmina tiene idea de... Pero bueno, allí lo que habíamos leído, se hacía hasta misa, o se ha celebrado hasta una misa. O sea, un sitio, hay yacimiento arqueológico, nosotros los arqueológicos lo pasamos, normalmente está a la entrada, ¿no? Nosotros eso no nos interesaba porque íbamos a trabajar lo que íbamos, entonces nosotros pasábamos y nos íbamos a explorar la cueva. Y allí, pues yo no sé si hay más de 16 restos, esqueletos de individuos. Era un tubo volcánico en el cual había pasado muchísima gente, muy pisoteado por la gente, pero todavía, no sabemos ni por qué, aparecía de pronto, te encontraba todo el esqueleto, el pobre animal allí, muerto, ¿no? Y aquí otro, y no sé qué, hasta 16 individuos en una porción que no es demasiado grande de esa cueva, ¿no? Y bueno, ahí sí que tengo una anécdota, no sé si contarla, porque si esto va a quedar grabado. ¡Está grabando! Tú verás. Eso no vale que no, eso ya en pite comité. Pero sí, efectivamente, vale, fue muy gratificante, y sobre todo cuando te metías por un tubo que no sabías lo que te podía encontrar y la mayoría no había casi nada, pero bueno, otras veces sí te encontraba restos, ¿no? Tenemos otra pregunta más, que esto se está animando. Sofía lleva un rato con la mano levantada. Sofía, ¿qué quieres preguntarle a Carolina? Yo quiero, bueno, a mí me ha gustado lo del tubo escatológico bueno, sí, escatológico suena muy mal. Pero me gusta. La cueva del llano, ¿cómo está? ¿Sabes algunos datos? Porque la última vez que viniste estabas comentando que estaba en muy mal estado y había que meter, pues eso, conservación. Y luego también preguntarte por el tema de la playa del Cotillo, que estuviste con el profesor de paleontología de Buenos Aires o de Chile, perdón, y me pareció que habíais cogido pues bastantes fósiles muy interesantes, sobre todo porque es una zona ahora mismo amenazada por la especulación urbanística y por un camping turístico y también porque vosotros veíais que había mucha gente que estaba picando las paredes sin venir a cuenta. Nada, simplemente eso. Muchas gracias, Carolina, y la verdad es muy interesante siempre tus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que eso es una de las cosas que me encantaría hacer, que efectivamente sería una actuación que se debería hacer lo más inmediatamente posible, es recuperar, digamos, ese yacimiento, lo que son las paredes, sobre todo donde está la acumulación de huesos, que es lo que verdaderamente, eso es un sedimento fino que no está consolidado, y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre allí? Pues entre otras cosas que también hay ratas, hay tal, y son las que pues o se meten y hacen agujeros y demás, y entonces si tú haces un agujero en algo que no es sólido,
pues se acaba cayendo lo que serían los perfiles. Entonces, efectivamente, ahí sí es verdad que yo me apunto y Carmina, ¿dónde está Carmina? Quiero que estaría muy bonito hacer una excavación allí bien hecha, sobre todo para recuperar aquello, y también algo que a mí me hubiera encantado es llegar a hacer verdaderamente esa excavación para llegar al suelo inicial de la cueva, que nunca se había llegado. Nosotros solamente pudimos entrar allí por una excavación que hizo el Cabildo en su momento, hace muchísimos años, y sí que vimos que por debajo del material sedimentario, en una parte de la cueva, se ve que hay lapille, ¿no? Pero no, es decir, que entró de alguna de las erupciones volcánicas, entraría allí, se colaría lo más fino, porque no había ningún jameo ni nada, sino que por las grietas, por rendijas, diríamos que lo mismo que cae eso, caerían pues también algunos restos de animales, y es bastante interesante. Y luego lo de la playa, eso es una cosa, esa playa habría que conservarla, eso es neógeno, eso habíamos dicho que es de lo antiguo. Si las islas, digamos, las dataciones son 23 millones de años, pues bueno, pues vamos a decir que casi de lo más antiguo que tenemos es esa zona. Corresponde a un evento climático cálido, que decíamos que va a ser muy importante para comprender el futuro. Y lo digo porque, lo mismo, si yo sé que, por ejemplo, en los momentos cálidos van a llegar especies, pues como, pues yo qué sé, un gasterópodo así de grande, que bueno, que a lo mejor va a desplazar alguna de las especies que nosotros hoy en día utilizamos en la pesquería, pues bueno, pues entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo y hay que preverlo. Entonces, esa es la idea. Ese sitio, lo que era impresionante, nosotros lo que cogimos, Mariano Verde, lo que cogimos fue desechos que se ve que alguien había ido a excavar allí, había tirado todo lo que no le gustaba, y todo lo que no le gustaba eran unos moldes que también, fíjate, por eso hasta qué punto esa conservación, aunque sea un molde, era, imaginaros que tenéis una concha, por aquí tengo concha, sí, una concha, ¿no? Que es sólida, ¿no? Gruesa. Esa concha, digamos, vienen estas, ¿cómo se llaman? Las esponjas, ¿no? A veces, pues, y la horadan, pero esos son finitos, ¿no? Son tal, ¿no? Pero ¿qué horadan? Es decir, horadan la superficie. Tú aquí ves solamente como unas pintitas, pero no sabes lo que hay dentro. Vale, pues aquí se ha conservado la forma de cómo tiene, diríamos, esa esponja en el interior de la concha de los moluscos que había ahí. Ojo. Madre es impresionante. Y eso estaba porque, lo vimos porque fuimos mirando el yacimiento, alguien se había liado a picar porque quería sacar de allí fósiles, ¿no? Los moldes, hay muchísimos moldes, y a lo mejor se ha conservado pocos restos con su concha completa. Y claro, y tiraron todo, y entonces nosotros empezamos a ver, cogíamos lo que habían desechado alguien que había estado por allí excavando, y entonces efectivamente dijimos, bueno, pues, y lo tenemos aquí, le pusimos no sé cuánto y lo estamos estudiando. Lo que pasa es que ahora con la pandemia llevamos un año casi este hombre que estamos sin eso, pero lo he pensado de retomar en algún momento. Digo, a ver si salimos, más o menos estamos ya otra vez y acabamos con cosas que estamos ahí. Pero es impresionante, digamos, por eso decíamos, no hace falta un molde, el molde muchas veces se hace, digamos, con ese grado de precisión que estás viendo todas las estructuras. Entonces, Carolina, en el chat tenemos otra pregunta. Héctor Luis te dice, hola, muy buenas. En relación a los fósiles encontrados en tubos volcánicos, ¿se tiene algún registro de fósiles encontrados en la Cueva del Viento en el norte de Tenerife? Sí. Ahí, bueno, la Cueva del Viento es una de las que creo que la van a abrir otra vez al público para que se pueda visitar un tubo volcánico. Es impresionante, y luego tiene una parte que está cerrada a los investigadores. Es decir, sobre todo, bueno, yo ahí no he entrado nunca, la verdad. He entrado a la parte, conozco la parte, digamos, visitable al público. Bueno, no, eso de nunca no sé, a lo mejor he estado y ni me acuerdo, porque sí que he estado, por ejemplo, en Icó, en las cuevas de allí de Icó, y en alguna más. Y probablemente en ese mismo tubo volcánico, la de la Cueva del Viento, haya entrado en otro sitio, pero no en la zona, digamos, que es más espectacular.
Efectivamente, a mí me llamó la atención que cuando se hace la visita, aquí está pelado, no han dejado nada. Digo, mi madre, digo, pues ya que haces una visita a un tubo volcánico, podían haber dejado restos, los restos que se encontraban. Y efectivamente hay ahí de aves, de reptiles, de canariomi, de mamíferos, o sea, que va a encontrar una riqueza impresionante, ¿no? Pues también te encuentras conejos, es decir, como decíamos los tubos volcánicos, ese tubo tiene unos 27.000 años y bueno, ¿qué es lo que encierra? Pues a lo mejor no tiene de hace 27.000 años, pero a lo mejor de hace 20 y tal, pero es decir, potencialmente te puedes encontrar con restos de esos lagartos que entraron hace 27.000 años. Y eso es muy importante que, digamos, de cara a la información que nos va a dar. Y efectivamente, o sea, hay restos canariomi. Y no sé si esa edad de 12.000 años que hacen y demás edades de mayores todavía, ¿no? De Pleistoceno superior, en esos materiales es de ese yacimiento de la Cueva del Viento. Pero sí, es un sitio muy interesante. Para el que no sepa, Canariomis es la rata gigante de las Islas Canarias, que es endémica y que está extinta. ¿Por quién fue descrita, te acuerdas, Carolina? Pues no sé si era Cruzafón o algo de eso, me suena algo de alguien de Cataluña. Y que la encontró los primeros, sí. Pero el Foro Bravo, ¿no? Sí. Los primeros trabajos que se hicieron fueron con el Museo de Sabadell, que yo también cuando hice la tesis, pues me fui allí a Sabadell y he estado pues bastantes meses y años yendo continuamente pues a trabajar en los materiales de mi tesis. Y luego cuando una de las estancias que tuve también vi que tiene una buena colección de material de aquí de Canarias, sobre todo aquí de Tenerife y de otros yacimientos también del Puerto de la Cruz, etcétera. En el Puerto de la Cruz también muy interesante. Ahí están los famosos, lo de Martianes, lo de la ladera esa de Martianes, que es una pena que debido en este caso a los hoteles y que se hicieron arriba y que no hay un buen drenaje, diríamos, de todos los desechos y demás, ¿no? Sino que se ve que todo ese material se ha empapado de vete tú a saber qué, no queremos ni saberlo, ¿no? Entonces, lo digo porque ahí también hay niveles con restos de lagartos y con otra fauna, también bastante interesante. Y ahí, es decir, hay mucho registro, lo que pasa que lo que decimos, si ya tenemos problemas para a lo mejor conservar o preservar una especie viva, imaginaros los yacimientos paleontológicos y sobre todo, pues yo no sé, yo pienso que si es que encima hay todavía gente que dice que en Canarias no hay fósiles y en Gran Canaria, que tiene allí que si, nada más que el Confital, yo estoy segura que más de uno habrá ido ya a la playa, habrá visto los fósiles allí cuando te acuestas, cuando te sientas a tomar el sol. O aquí, a mí eso me sorprendió muchísimo una de las veces que aquí en Tenerife me voy, ahora también está todo muy cambiado, pero me acuerdo que fui a la playa ¿cómo es? A las Américas. No, pues voy allí, pongo mi tal, lo digo por eso, porque pongo y de pronto digo, ¿esto qué es? Pero si esto aquí no hay nada más que fósiles, no sé cuánto, para ti, y en vez de bañarme me puse ahí a ver lo que había. Eres terrible. Pero en vez de descansar te pones a trabajar. Pero bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Tampoco estaba acostumbrada a eso, ¿no? O sea, claro. que, bueno, si pues alguien nada. y quiere hacer alguna pregunta más, si no, pues vamos a ir cerrando ya, pues a lo tonto ya son las 7:10. Por eso digo, a mí me van a echar de mi casa. Decirle a Carolina que no eres la única que pone la toalla y mira a su alrededor. Cuando nosotros íbamos a las Teresitas, encontrábamos trozos de huevos de avestruz y herramientas de sílex. Joder, fíjate. Claro, porque sí. La arena era del Sáhara. Voy a fijarme más la próxima vez que vaya. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y nada, ya sabes que aquí estamos para lo que quieran, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por venir y bueno, nos vemos en la siguiente entrevista que hagamos, la subiremos en las redes sociales. La siguiente es con Elena Cuesta, una paleontóloga que es canaria, pero que trabaja en la península. Bueno, muchísimas gracias por venir a todos.
Nos vemos. Venga. Adiós. ¿Está grabando? ¿Cómo se termina esto? Ay, detenerlo.